A ver. Ah, Pokémon. Querida franquicia que nos ha estado trayendo el mismo juego una y otra vez desde... ¡Fuera! ¡Fuera! Todavía no te toca salir. Ah, Pokémon. Querida franquicia que nos ha estado trayendo el mismo juego una y otra vez durante los últimos 25 años. Pokémon Diamante Reluciente y Perla Brillante nos trae la misma fórmula de juegos pasados. Literalmente porque es un remake, pero con las mecánicas de la nueva generación y el estilo de... Link's Awakening. Esta vez, el juego no es creado por Game Freak, sino por ILCA, quienes han participado en la creación de juegos como Yakuza 0, Nier Automata y Metal Gear Rising: Revengeance. Por lo que tengo entendido, Game Freak no se ha encargado de este remake porque están ocupados con... otras cosas. Pero bueno, hablemos del juego con más detalle. Como este es mi primer vídeo, vamos a adherirnos a las categorías básicas: historia, gráficos y gameplay. ¡Empecemos! Pokémon Perla Diamante y Brillante Reluciente son remakes del juego principal de la cuarta generación y, al ser un remake, puedes esperar que la historia será prácticamente la misma. Empiezas tu aventura recibiendo tu Pokémon junto a tu amigo, este tío. Bueno, técnicamente no lo recibes, sino que lo coges sin permiso y el profesor decide simplemente regalártelo. Pokémon Platino 2 te ofrece 3 Pokémon como iniciales: Chimchar, Pingu y Bulbasaur. Que no te engañen, el mono es la elección óptima para la historia, pero... una vez has elegido tu Pokémon, empieza la aventura. El objetivo del juego es ir de gimnasio en gimnasio recolectando medallas, para así poder enfrentarte a la campeona y convertirte en... presidente... ¿Es el campeón el presidente de este mundo? No importa. Como en todos los juegos, tienes una cierta libertad para explorar, siempre y cuando te adhieras al estricto camino que el juego marca durante la historia. Te voy a dar a ti dolor de cabeza. Durante tus aventuras, encontrarás a unos personajillos que compran pelucas al por mayor llamados el Equipo Galaxia, los villanos de este juego. Entre ellos, hay interesantes personajes como Marte. ¿Qué? ¿Cómo que no se llama Marte? Pero sí... déjame mirarlo. Interesantes personajes como Venus y Helio. Helio es el líder del equipo y su objetivo es crear un universo donde él sea el dueño y señor de todo. Para ello, planea usar a Palkia o Dialga, dependiendo de la versión del juego que tengas. Como todo villano que intenta controlar a un dios para conseguir poder infinito, la cosa sale mal, y tras derrotarlo, aparece el equivalente a Satán del mundo Pokémon y lo arrastra a su dimensión donde se dispone a... ¿Cómo? Que eso solo pasa en Platino. ¿Qué le pasa aquí entonces? Que se va y ya. Lo derrotas y... Yep. Ni adiós ni nada, ¿eh? Se va a su casa. Y bueno, una vez capturas o derrotas al legendario de tu edición, la historia está prácticamente acabada. Solo queda conseguir la última medalla, ir al alto mando y derrotar a Cynthia. ¡Felicidades! Eres presidente, posees a uno o más dioses en tu equipo y ahora solo queda una cosa: volver al subterráneo para conseguir esa estatua que tanto quieres pero que el juego se niega a darte. Empecemos por lo... obvio. Pokémon Carbón y Carbonato de Calcio tienen un estilo visual característico, más parecido a los juegos de DS que a los más modernos. Esto ha disgustado a algunos fans, pero sinceramente a mí me gusta. Este juego está hecho mayormente para la gente que en su día jugó a los originales y busca un chute de nostalgia. Y yo he caído en la trampa. Los gráficos son parecidos a los antiguos juegos, los entrenadores ponen las poses de los sprites originales al empezar el combate, los árboles son un copia y pega una y otra vez. Nostalgia. Lo que ha estado manteniendo con vida a Nintendo durante los últimos 10 años. Otra cosa de la que quiero hablar es los Pokémon que te siguen. Algo adorado por los fans desde que se hizo en los remakes de Oro y Plata. Algo que los fans piden en cada uno de los juegos desde entonces. Hay algunas quejas sobre los tamaños siendo poco realistas, pero... es mejor si algunos Pokémon se quedan pequeños. Pokémon Adicción al Subsuelo Edition sigue la fórmula estándar de los juegos de Pokémon. Agarra a tu bicho y estámpalo contra el bicho enemigo hasta que uno de los dos caiga.
Normalmente el que tenga el número más grande es el que gana. A veces te encontrarás con un Pokémon que tiene un número más grande que el tuyo, por lo que tendrás que masacrar a la población local para conseguir más poder. Por fin tengo un número lo suficientemente grande. ¡Es hora de terminar esto! ¡Adelante, Pingu! Sin embargo, en estos juegos, tener un número más grande no siempre es victoria asegurada. Por lo visto, la gente de Ilka ha escuchado a los fans que decían que los juegos eran demasiado fáciles. Han decidido darle a algunos entrenadores mejores stats y estrategias, pillando así por sorpresa a los fans que decidieron hacer un Nuzlocke pensando que esto sería tan fácil como las entregas anteriores. ¿Por qué, Cynthia? ¿Por qué me hieres así? Hablando de sufrimiento, los remakes traen de vuelta uno de los elementos más interesantes de los juegos originales, el subsuelo. Poco antes de conseguir la segunda medalla, o mucho después, si no hablas con todos los NPCs como una persona normal, te entregarán un objeto que te permite bajar al subsuelo. El subsuelo es un lugar mágico y maravilloso en el que todos tus sueños se pueden hacer realidad. Está lleno de Pokémon raros que no puedes encontrar en ningún otro sitio, objetos útiles para la aventura y hasta fósiles. Oh, y loot boxes con una estatua aleatoria de uno de los Pokémon disponibles en el juego. Pero tranquilos, no valen dinero. Tan solo has de pagar con tu limitado tiempo en esta tierra mientras cavas durante horas en búsqueda de una caja que contiene el Pokémon que quieres. Por favor, dadme una estatua de Drifloon, quiero honrar a los caídos en mi Nuzlocke. Tengo sentimientos encontrados respecto a esta parte del juego. Hablando de estatuas, también vienen en versión Shiny. Para conseguirlas, tan solo has de recolectar 40 Diglets para que se active el bonus. Y todas las estatuas que consigas serán Shinies durante un rato. La mejor manera de conseguir esto es meterte en el online, ya que todos los Diglets conseguidos se comparten entre todos los que están en ese momento en el subsuelo. ¡Oh no! ¡Oh no! En general, mi opinión del juego es positiva. Nintendo ha decidido que usarán la nostalgia para vender el juego, y yo piqué desde el minuto 1. Pero ¿merece la pena comprarlo? Hagamos un pequeño cálculo. Como veis, llevo 86 horas de juego en total. Si lo usamos para dividir el precio, eso significa que he pagado 50 céntimos por cada hora de entretenimiento. Eso se merece al menos 5 puntos. Le voy a añadir 3,5 puntos por todo lo que he dicho en este vídeo, y por ser el mismo juego que jugué hace 15 años. Y le voy a quitar 10 puntos porque 20 de esas horas fueron buscando estatuas en el subsuelo. Y no tengo un problema, puedo dejarlo cuando quiera. Espera, ¿es eso? Retiro lo dicho, Nintendo, 10 de 10 lo has vuelto a, literalmente, a hacer. Y con esto llegamos al final del vídeo. Recordad, dadle a like y suscribiros. ¡Para! ¡No! ¡Duele! Pero... ¿Por qué me muerdes? Pensaba que eras herbívoro. Me mató la tortuga.